Cervantes, un escritor genial, pero un hombre frustrado. Si algo caracteriza la vida de Miguel de Cervantes es una lucha constante contra el infortunio y la pobreza. El llamado Príncipe de los Ingenios, considerado la máxima figura de la literatura española, es autor de Don Quijote de la Mancha, que se ha descrito como la primera novela moderna y una de las mejores de la literatura universal. Se sabe que Miguel de Cervantes Saavedra nace en 1547 en Alcalá de Henares, Madrid, por la partida de bautismo que se conserva. Sin embargo, el día exacto de su nacimiento no está claro. Generalmente se sitúa entre el 29 de septiembre, celebración de San Miguel, y el 9 de octubre, cuando fue bautizado. Era uno de los 7 hijos nacidos del matrimonio entre Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Aunque su padre era cirujano y provenía de una familia próspera, al igual que su madre, éstas habían venido a menos y el dinero no sobraba en la casa. El padre de Cervantes, peregrino por las ciudades más populares de España de entonces, buscando salir de la pobreza con su profesión, de ahí que Miguel naciera casualmente en Alcalá de Henares, algo que no consiguió nunca. Sin embargo, Rodrigo y Leonor siempre se preocuparon porque sus hijos tuvieran la mejor educación posible. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes, aunque sí se sabe que no llegaron a ser universitarios. Parece que pudo haber estudiado en Valladolid, Córdoba o Sevilla, en algún colegio de jesuitas. Siempre huyendo de la pobreza y las deudas por las que el padre ya había sido encarcelado en ocasiones anteriores, la familia Cervantes se trasladó a Madrid en 1566 en busca de la tan ansiada fortuna que años antes se había convertido en la nueva capital del Imperio Español, y Miguel asiste al estudio de la villa donde recibirá clases de gramática del catedrático Lope de Hoyos. De esa época son sus primeras manifestaciones literarias y poéticas. Escribe sus primeros sonetos en honor a Isabel de Valois, quien fuera esposa de Felipe II, además de aficionarse al teatro de Lope de Rueda, al que profesará gran admiración. En 1569 Cervantes se vio obligado a dejar España, aparentemente huyendo de la justicia, trasladándose a los dominios españoles en Italia. La razón podría estar en una providencia conservada de Felipe II, donde manda prender a un tal Miguel de Cervantes, aunque no es seguro que fuera él, acusado de herir en un duelo a un tal Antonio Sigura, maestro de obras. Es allí donde decide ingresar en la carrera militar. Como soldado se pone al servicio primero de Giulio Acquaviva y después de Diego de Urbina. Así recorrerá buena parte de Italia. El 7 de octubre de 1571, con 24 años de edad, se embarca en la galera marquesa y participa en la batalla de Lepanto, formando parte de la Armada Cristiana, es decir, España, Venecia y Vaticano, dirigida por Juan de Austria, hermanastro del rey Felipe II, para enfrentarse al Imperio Otomano que dominaba el Mediterráneo. La fuerza combinada cristiana derrotó a la armada turca en la batalla, pero Cervantes sufrió tan graves heridas en el brazo izquierdo que finalmente inutilizaría su mano izquierda para siempre. Por eso también será conocido como el Manco de Lepanto. Tras 6 meses de permanencia en un hospital, reanudó su vida militar en 1572, tomando parte en varias expediciones navales. Pero para Cervantes siempre fue un orgullo haber luchado en la batalla de Lepanto. Para él fue, como escribió en el prólogo de la segunda parte del Quijote, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados y los presentes, y ni siquiera esperan ver los venideros. En 1575 decide regresar a España en busca de una mejor posición dentro de la milicia. Sin embargo, el infortunio volvió a golpear a Cervantes, ya que la nave en que viajaba rumbo a España fue abordada por una flotilla turca, haciéndose presos a los tripulantes. Entre ellos se encontraban Miguel y su hermano Rodrigo. 5 años pasaría Cervantes cautivo en Argel, aunque trató de fugarse en 4 ocasiones. De aquellas vicisitudes se dejarían entrever en comedias que escribiría posteriormente como Los tratos de Argel o Los baños de Argel. En 1580, con 33 años, fue liberado gracias a la mediación de los padres trinitarios y regresó a España, instalándose en Madrid junto a su familia. Allí intenta por todos los medios encontrar trabajo y pagar las deudas que había contraído su familia para rescatarle, incluido un puesto en América que no consiguió, pero su carrera militar estaba arruinada.
En estos años, Cervantes tiene relaciones amorosas con Ana Villafranca de Rojas, la mujer de un tabernero. De la relación nació una hija que se llamó Isabel de Saavedra, que él reconoció, pero con la que no se llevó nunca muy bien. El 12 de diciembre de 1584, con 37 años, contrae matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios, de apenas 20, en el pueblo toledano de Esquivias, que aportó una pequeña dote y en cuya familia, dicen, se inspiró para algunos personajes de su Quijote. Pasa temporadas en el pueblo de su mujer, pero también comienza a realizar extensos viajes por Andalucía. Es muy probable que entre los años 1581 y 1583 escribirá La Galatea, su primera obra literaria en volumen y trascendencia, que se publicó en Alcalá de Henares en 1585. Sin embargo, el buen recibimiento de la obra no le ayudó a superar sus penurias económicas. Un año antes había publicado Los tratos de Argel y Numancia. El matrimonio con su esposa no resultó, se separó de ella a los 2 años, sin haber llegado a tener hijos. Su necesidad de dinero hizo que aceptara la posición de comisario real de abastos, es decir, recaudador de especies para la Armada Invencible. Tampoco le fue bien en ese oficio, ya que su celo recaudatorio lo enfrentó a la Iglesia, que los comulgó. En 1594, mientras ejercía el oficio de recaudador de impuestos, el banquero a quien entregaba las importantes sumas de las recaudaciones terminó quebrando. Cervantes fue encarcelado supuestamente por haberse apropiado de dinero público tras ser encontradas varias irregularidades en las cuentas que llevaba. En la cárcel real de Sevilla empezará a escribir su Don Quijote, según prologó en esa obra. A pesar de todo, Cervantes no dejó en su empeño literario y en 1605 apareció en Madrid la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La obra fue un éxito y Cervantes continuó publicando trabajos, entre los que destacan sus novelas ejemplares de 1613, Viaje al Parnaso de 1614 y Comedias y entremeses de 1615. No obstante, el autor nunca logró una posición económica holgada y solo en 1615, cuando publicó la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, logró aliviar en algo sus penurias. Un año después, en 1616, en Madrid, Miguel de Cervantes Saavedra moría un 22 de abril a los 68 años de edad de diabetes. Fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas como atención a haber sido liberado gracias a la mediación de estos en Argel, e igualmente a su hija, a la que metió monja en ese convento por la misma razón. Cervantes vivió a caballo entre el siglo XVI y siglo XVII, un periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco, donde las guerras, la crisis económica, las enfermedades, las muertes y la miseria campaban a sus anchas por España. En el terreno del pensamiento había una contraposición entre el idealismo humanista y el pragmatismo. Eran dos mundos irreconciliables donde no era fácil vivir. No fue un momento dulce para nadie, pero donde empezaba a haber un sentimiento de individualidad. Los modelos literarios seguían siendo el caballero, el pastor, el pícaro y el místico, pero idealizados. Cervantes es pues reflejo de esa sociedad decadente con todas sus frustraciones y todos sus fracasos. Él no lo dice en ningún momento, pero su vida no fue fácil ni fue feliz, pero era lo que había. El príncipe de los ingenios no deja de ser, al fin y al cabo, un resultado de su época y, aunque cueste creerlo, un escritor frustrado con mala suerte. Cervantes se movía en un contexto literario fundamentalmente renacentista, en una época en la que ya el Renacimiento estaba dando sus últimos coletazos y una nueva época que estaba amenazando con criterios nuevos. Para algunos especialistas, Miguel de Cervantes consolida la modernidad en el ámbito de la literatura, en una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. El Quijote, pues, nace de dos contextos, el de la ficción y el de la realidad. El de la realidad son todos los personajes que rodean a Alonso Quijano, desde la sobrina, el bachiller, el cura, es decir, todos los que lo rodean primero en su propia aldea y todos los que se va encontrando a lo largo del camino después. En cuanto a la ficción, arranca de las novelas de caballería, de las pastoriles y también de la mística. Cervantes hace con el libro una crítica brutal a las novelas de caballerías que se consideraba llenaban la cabeza de pájaros, pero también a las bizantinas y a las pastoriles.
Cuando Cervantes escribió El Quijote, este fue recibido como un libro cómico y divertido. La novela no empezó a ser entendida hasta bien entrado el siglo XIX con el romanticismo, e igualmente es en este periodo cuando la figura del Quijote empieza a adquirir otra dimensión distinta, que encaja perfectamente con ese sentido de la libertad y del apasionamiento que caracteriza el romanticismo. Es a partir de este siglo que Don Quijote se descubre como un personaje universal y atemporal, porque Don Quijote podemos ser todos en cualquier momento y en cualquier lugar.